Bueno, continuamos. Antes se cortó, estaba hablando de material particulado, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, lo que... ¿Estoy grabando o no me veo? No veo. Sí, profe, está grabando. Bien. A ver, vamos a compartir la pantalla nuevamente. Ahí está. ¿Ahí la ven? Bien. Sí, sí, se ve. Bueno, lo que le estaba comentando, cómo se toma la muestra de material particulado. Se pone una bombita con un filtro, un cartucho, y es como el sistema siempre como una aspiradora. Entonces se pone como un corbatero, le decía, y también se puede tomar una muestra de un determinado tiempo y se hace un equivalente en la jornada de 8 horas, si es que está 8 horas expuesto, obviamente. Eso se coteja con los valores que la ley estipula, y si está por encima del CMP, que es el máximo permitido, la concentración máxima permitida, el CMP, son los valores que están establecidos en el decreto 351. Para cada sustancia de particulado hay un CMP diferente, ¿sí? Una concentración máxima permitida diferente, ¿está? Entonces, para sílice cristalina, que es lo que podemos llegar a tener en una cantera, hay un determinado CMP. Entonces, si está por encima de eso, significa que tenemos exposición a ese agente y nos puede generar una enfermedad profesional. Cuanto más dosis haya, obviamente, más expuestos estamos, más propensos estamos a generar esa enfermedad profesional. Bueno, medición de carbono, ruido perimetral, y acá ya estamos hablando de mediciones ambientales. Estamos hablando de una medición de ruido en el perímetro de trabajo, o sea, en el perímetro de la fábrica, en el perímetro del establecimiento. ¿Está? Y justamente estaríamos hablando de ruidos molestos al vecindario y demás. Entonces, justo es una medición ambiental porque se hace afuera. Si nosotros queremos medir el ruido que le generamos a los vecinos, tenemos que hacer la medición afuera de mi establecimiento, ¿sí? Porque yo puedo estar generando mucho ruido interno, pero si tengo unas paredes de absorción acústica bien diseñadas, afuera no se escucha nada. Como Pasaría la casa de los bateristas, profe. Claro, bueno, yo iba a dar un ejemplo, por ejemplo, en un boliche bailable. En un boliche bailable, vos podés poner, de hecho, ponés música a mucho volumen, por encima de esos 85 decibeles, muy por encima, diré, pero si vos pones todas las paredes y los techos con material fonoabsorbente y la haces como si fuese una cabina de insonorización gigante, el boliche, afuera no se escucharía el retumbe o el ruido, y sería un ruido tan molesto, ¿sí? Por lo general, lo que se escucha justamente son los graves afuera, porque justamente es lo que por ahí se propaga por vibración. Los ruidos de alta frecuencia se pueden atenuar con los paneles de absorción, diferentes paneles de absorción, pero los ruidos graves, fíjense que siempre se escuchan por vibración. Entonces eso es más difícil de atenuar. Bien, las mediciones de efluentes gaseosos, es lo que les decía, las mediciones en las chimeneas. Esto también es una medición ambiental. Y acá, bueno, quedó abajo, pero sería dentro de lo que serían mediciones laborales. Una termografía, que es una medición de temperatura eléctrica. ¿Para qué se utiliza? Bueno, yo me detuve mucho tiempo en cada una de estas, y ahora en las filminas que vienen los voy a explicar una por una. Voy a esperar que vengas a filminar si les explico bien lo que es una termografía. Se hace una medición con un termómetro, digamos, una cámara que capta la temperatura, y se puede determinar si hay fugas de electricidad, o si hay
una sobrecarga en un tablero eléctrico. Bueno. ¿En qué consisten cada una de las mediciones laborales y ambientales? Bueno, esto ya lo vimos. No sé por qué está de vuelta. Medición de ruido. Acá estamos. La ley, bueno, está también en el decreto 351, está en estos artículos, y en la resolución 85 se determinó un protocolo de ruido. El protocolo de ruido, bueno, más adelante lo van a ver ustedes, hay una guía para cómo confeccionar este protocolo y hacerlo de una única forma. Entonces, con esta resolución se logró de que no haya diferentes interpretaciones para realizar un estudio de ruido. Hay una única forma y se establece mediante la resolución 85. ¿Sí? Y como dice, consiste en medir los niveles sonores continuos equivalentes sobre los diferentes puestos de trabajo o áreas donde la persona desarrolla la actividad laboral, para determinar si se encuentra dentro de lo exigido por leyes y resoluciones, que debe ser inferior a 85 decibeles. Se puede hacer una medición de ruido, como dice, en el puesto de trabajo o en el área de trabajo. ¿Sí? Se puede hacer, supónganse que tenemos un taller metalúrgico, y podemos hacer la medición en el taller o en el puesto de cada uno de los trabajadores en forma específica. Supónganse, el soldador, se le hace una medición de puesto de soldador, o se hace una medición de ruido al armador, que por ahí el armador del taller metalúrgico tiene que hacer cortes con amoladora, martillo, golpes y demás, que son diferentes a otras tareas. ¿Sí? Y también se le puede hacer una medición de ruido al pintor, ¿sí? Que el pintor con el soplete y demás tiene también sus ruidos, ¿está? Y puede llegar a interferir el ruido, por ejemplo, si hacemos el ruido del pintor y está en cercanías de otro puesto de trabajo, puede interferir algunos ruidos. Entonces tiene que tomar también en cuenta eso. Bueno, el ruido en la mayoría de las actividades laborales de una empresa es uno de los contaminantes higiénicos más comunes, como les dije, por lo que es muy habitual que diariamente existan trabajadores expuestos a este agente de riesgo perjudicialmente peligrosos para su audición. Al realizar la medición de ruido, determinaremos si los resultados obtenidos están dentro de los valores exigidos o pueden afectar la salud y seguridad de las personas, y en base a esto tomaremos diferentes medidas de control para eliminar, aislar o proteger el trabajador a la exposición de agentes de riesgo. Es lo que les dije yo a un principio, que lo que primero tenemos que hacer es eliminar el ruido. Entonces, supónganse que tenemos un compresor de aire a pistón, que hace un ruido, un bochinche bárbaro cada vez que arranca. Ese compresor, si lo tenemos al lado de nuestro puesto de trabajo y arranca cada 10 minutos, y nos genera un bochinche bastante importante. Eliminar ese ruido no podemos eliminarlo, porque es el ruido que genera cuando está trabajando. Pero sí lo podemos correr, lo podemos desplazar a otro lugar, lo podemos llevar afuera, al patio. Lo podemos dejar al patio, entonces ese ruido no me interfiere en mi trabajo. Después vendrá otro tema, que si lo ponemos en el patio puede molestar al vecino, ¿no? Entonces ya podemos llegar a tener ruido molesto. Pero bueno, hay que ir adaptando. Si estamos en el medio del campo no pasa nada, porque lo hace ruido afuera y no molestamos a nadie. Pero si molesta a un vecino, podemos optar por hacerle una cabina de insonorización o un panel, una barrera acústica. ¿Sí? Bien. Al realizar la medición de ruido, las medidas principales van a estar dadas por dos factores importantes: técnicas de ingeniería acústica específicas, que es lo que les estoy marcando recién, o la implementación de elementos de protección personal. ¿Sí? Cuando implementamos como último recurso el elemento de protección personal, tenemos que verificar si ese EPP atenúa lo que yo necesito. Porque hay EPP, hay protectores auditivos que atenúan, por decirles, 10 decibeles, o 11 decibeles, 12 decibeles. Pero si nosotros tenemos una exposición de 110 decibeles, me atenúa 10, pero sigo estando por encima de los 85. Entonces hay que verificar esto.
Ya acá vamos a iluminación. El instrumento de medición para medir el ruido es el decibelímetro, ¿sí? No, yo pensé que lo tenía anotado acá, por eso seguí, pero a ver, no, en ningún momento puse decibelímetro. Unidad de medida, el decibel. ¿Ven? Acá está. La unidad de medida es decibel. Y como la unidad de medida es decibel, recuerden, si es decibel, el instrumento que utilizamos para la medición de ruido es el decibelímetro, ¿sí? Les voy a mostrar, ya que está, saco el PowerPoint y les muestro cómo es un decibelímetro. A ver, ahí le voy a compartir pantalla. Avísenme cuando está. ¿Ah? ¿Ahí ven? Sí, profe. Bueno, estos son diferentes decibelímetros que podemos encontrar en el mercado. Como verán, es un micrófono. Tiene un micrófono acá. Es como si fuese un micrófono de un periodista. ¿Para qué tiene esta goma espuma? Justamente, y los periodistas de canales también lo tienen, esa goma espuma, para evitar el viento interfiera a la medición. O, por ejemplo, el periodista que tiene el micrófono con esa goma espuma es para que se escuche bien a quien están entrevistando. Si tenemos mucho viento, se escucharía solamente el soplido del viento, ese constante. ¿Ah? Bueno, entonces, esto es un decibelímetro, ¿sí? Después, más adelante, les voy a explicar, le vamos a explicar cómo funciona, ¿no? Pero fíjense, acá, por ejemplo, este está marcando 68,7 decibeles, este rojito. Este gris que está acá está marcando 98 decibeles, ¿sí? Y así es la lectura que se hace. Esto es lo que nos entrega el decibelímetro. Dejamos el decibelímetro en una posición cercana a la fuente generadora de ruido y tomamos la medición. Y nos va a entregar en forma digital el valor, ¿sí? Como está acá, 55, 98. ¿Está? Bueno, continuamos ahora con iluminación. La medición de iluminación, como les dije, también tiene su protocolo, estaba por la resolución 84. También, igual que con ruido, con el 85, esta es la 84, se dictaminó esta resolución para unificar criterios a la hora de realizar un estudio de iluminación, porque cada uno lo hacía a su forma, a su modo. No significa que lo hacían ni mal ni bien, pero cada uno lo hacía a su antojo. Entonces, ¿qué pasaba? Hasta el año 2012 no estaba reglamentada esta resolución, la 84, como tampoco la 85 de ruido. Cada uno leía el decreto 351 en su capítulo 12, artículo 71, y estipulaba más o menos cómo hacer la medición de iluminación o la de ruido, en base a lo que dice el decreto. Entonces vos lo hacías de una forma, yo lo hacía de otra. ¿Y está mal? No. ¿Y está mal la mía? No. Pero de esta forma es una única forma que hay una guía también para cómo hacer paso a paso y cómo ir realizándola. ¿Sí? La unidad de medida de iluminación va a ser el lux, que viene para medir justamente el flujo luminoso. Consiste en medir mediante el uso de un luxómetro, y acá tenemos el aparato de medición, es el luxómetro, los diferentes niveles de iluminación en cada puesto o área de trabajo para determinar si los valores se encuentran dentro de la ley. ¿Sí? Para cuando nosotros hacemos la medición de, ahora les voy a mostrar, bueno, ya se los muestro, así ya saben cómo es un luxómetro y después seguimos con esto. Ya les muestro cómo es un luxómetro. Ahí estamos. Díganme cuando lo vean. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, el luxómetro, inclusive en el instituto, en el 130, hay 6 luxómetros. Los 6 luxómetros que van a ver en el instituto son parecidos a este que está acá, pasa que no es rojo, son negros. Es muy similar a este que estoy señalizando. Como verán, parece como si fuese un tester de electricidad, un tester eléctrico, con
artefacto acá que es el sensor de luminosidad. Tiene como un cable acá, como ven, un cable telefónico, porque justamente, o sea, tipo telefónico, porque justamente lo que tenemos que hacer es, con una mano tenemos el aparato y con la otra mano sensamos. Y por ahí lo que hacemos, para evitar la sombra nuestra, nosotros estamos midiendo luz, y si con nuestro cuerpo hacemos sombra, no estamos midiendo la realidad. Entonces, con una mano bien extendida, agarramos el sensor de luz, que sería esto que ven acá, esto blanco y negro, que ven, y con la otra mano agarramos el aparato en sí y tomamos la medida que nos está marcando. ¿Sí? Hay diferentes, como verán. Hay algunos que ya vienen incorporados. Lo que pasa que si vos lo tenés que extender, por ahí no ves bien lo que te marca. No recomiendo este tipo. ¿Por qué? Porque la medición siempre se tiene que hacer, la medición de luz siempre se tiene que hacer en forma perpendicular al haz de luz. ¿Sí? No sé si me ven mi mano ahora, yo estoy mostrando la mano. Si yo tengo el haz de luz, supónganse un tubo fluorescente en el techo, yo tengo que poner el artefacto bien perpendicular a la luz. Y si yo tengo el aparato, ¿a dónde estaba? Que viene todo incorporado, ¿yo cómo hago para mirar? Tengo que acercarme y quizás mi cuerpo hace sombra. ¿Está? Entonces lo ideal, por algo vienen de esta forma. Acá tenemos otro. Vienen con este aparatito. ¿Sí? Bien. Sigo. Ahora, esto, recuerden, para medir iluminación, lux. Para medir ruido, decibelímetro. Luxómetro, perdón. Luxómetro. Para medir ruido, decibelímetro. Bien. Seguimos con el PowerPoint. Para hacer la medición, hay un método, el más utilizado, que es el método de la cuadrícula. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, como nosotros tenemos que hacer una medición en todo el establecimiento, que el establecimiento puede ser muy grande, tiene una superficie muy grande, entonces no nos basta con una medición en el medio. Lo que tenemos que hacer es una medición repartida en toda la superficie del establecimiento. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer varias mediciones. ¿Sí? ¿Y cómo determinamos cuántas mediciones hacer? Bueno, mediante este método de la cuadrícula. Se hace se toman las medidas ancho por largo y altura de las luminarias y nos va a determinar cuántas mediciones tenemos que hacer de ese establecimiento, de esa muestra. ¿Y cómo se hacen esas mediciones? Dividiendo la superficie, que puede llegar a ser cuadrada o rectangular, en diferentes cuadraditos. Supónganse que nos da 9 mediciones, entonces yo divido, no sé, esta habitación mía, 3 por 3. ¿Sí? Entonces hago 9 mediciones. Divido la habitación, el área, en 9 cuadrados equivalentes, todos iguales. ¿Sí? Y la medición con el luxómetro la hago en el medio de esos cuadrados o cuadraditos imaginarios, porque yo tampoco voy a marcar con una tiza en el piso los cuadrados de la cuadrícula, ¿no? Es imaginario que se hace la cuadrícula. Se hace una división por cuadraditos imaginaria del área. Entonces, si tengo que hacer 16 mediciones, porque siempre es exponencial, cuadrático. Entonces, si yo tengo, porque nos da un valor, ya después van a aprender cómo se hace. Nos va a dar un valor cuadrático. Entonces, si es 2, si es 3, es 3 al cuadrado, 9 mediciones. Si es 4, 4 al cuadrado, 16 mediciones. Y así, 25, 36 mediciones. ¿Sí? Para hacer el método de la cuadrícula. Bien. Al realizar la medición de iluminación, determinamos mediante una fórmula si los valores se encuentran dentro de lo especificado y pueden provocar a largo plazo problemas de salud a las personas, por lo que se tomarán diferentes medidas de control. Vieron que yo le dije que se hacen 9 mediciones, o 16, o 25, o 36. Bueno, esa formulita que dice ahí no es más ni menos que la fórmula del promedio. Se suman todos los valores
y se dividen por las mediciones realizadas. ¿Está? Si yo hice 9 mediciones, bueno, sumo una por una las 9 mediciones y la divido por 9. ¿Está? Eso me va a dar un promedio que yo lo cotejo o lo comparo con un valor que está estipulado en el decreto, en el decreto 351, en la ley. ¿Qué pasa? Cuando hacemos una medición de iluminación, no es lo mismo un puesto de trabajo, supónganse, un pintor, que, a ver, no sé, se me ocurre, o uno que realice tareas administrativas, que tenga que leer en un pupitre o en un escritorio, ¿está? O por ahí no es lo mismo una tarea de un mecánico con este que acabo de comprar, un administrativo que tiene que leer, tiene que concentrar bien la vista y tiene que necesitar mucha luz. Entonces, en función a la tarea que uno va a desarrollar, la ley nos estipula diferentes valores de iluminación, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos, supónganse, relevando, haciendo el estudio de iluminación de una biblioteca, vamos a requerir más iluminación, ¿sí? Entonces el decreto 351 nos va a decir que necesitamos, por decir, 500 lux, ¿sí? En cambio, por ejemplo, para un pasillo o un baño, el decreto nos dice que necesitamos 100 lux, ¿está? Entonces, en función a la tarea que vamos a desarrollar, hay diferentes valores lumínicos que cumplir, ¿está? Supónganse que tenemos que hacer un puesto de control de calidad o un puesto de control de pintura, a ver si está bien realizada la pintura. Bueno, ahí llegan hasta valores de 1000 lux, por decreto, estamos hablando por decreto, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la medición, obviamente hay que medir y verificar en función a la tarea que van a desarrollar en ese puesto de trabajo. Bien. Medición de puesta a tierra. Está reglamentado bajo estos decretos y la resolución, la 900, esta es más reciente, de 2015. ¿Sí? La unidad de medida es el OMS. Esto ya lo habíamos hablado cuando vimos riesgo eléctrico. Y, como dije, existen dos tipos de mediciones, que es justamente la medición de puesta a tierra de resistencia de la jabalina y la de continuidad de todos los tomas y tableros eléctricos de la instalación. ¿Sí? Bueno, esto ya lo hablamos, que consiste en medir el valor de ohms que tiene, el valor de resistencia que tiene la jabalina, para ver si puede soportar una descarga eléctrica, en el caso de corresponder. Mediante esta medición se determinan las medidas de seguridad eléctrica de descarga a tierra y comparar los valores obtenidos con los exigidos por leyes vigentes. Para realizar la medición, el instrumento que utilizamos se llama telurímetro. Acá está escrito, está mal escrito, es con una L. Telurímetro. Esta R es una L. Telurímetro, ¿sí? Está mal escrito. Que, bueno, como todos los otros, tiene que estar calibrado y certificado, ¿sí? Una vez al año se tiene que calibrar el telurímetro. Bien. Lo que se hace es medir la continuidad eléctrica entre el conductor de tierra y esto para la medición de continuidad. Se mide la continuidad entre la puesta a tierra, entre la jabalina y cada una de las terceras patas de los tomas corrientes. De toda la instalación siempre. Bueno, esperen que me salteé, voy a sacar de vuelta, les voy a mostrar cómo es un telurímetro. Yo les voy mostrando para que ustedes no se queden con la teoría únicamente y vean cómo es en sí el telurímetro. Ahí ya les comparto, acá estamos. ¿Ahí lo ven? Sí, profe, ahí se ve. Bueno, acá hay diferentes telurímetros. Hay diferentes, este telurímetro, por ejemplo, lo he visto yo acá, muchos acá en la barriga lo tienen. Tienen 3 cables, a ver si lo puedo agrandar un poquito. Sí. Se entierran como con unas jabalinas un poco más pequeñas en la tierra. Se pone el cable rojo en este conector rojo, el amarillo en amarillo, en el verde, y se mide
la jabalina, que es justamente la que queremos medir. Y acá nos entrega, en este valor digital, el valor en ohms. ¿Sí? Después puede haber otros más diferentes, pero básicamente es así. Acá esto ya es un tester, bueno, eso ya estamos. Pero podemos encontrar varios en el mercado. Bien, volvemos. Me tomo el trabajito de ir a mostrarles para que ustedes, es más fácil verlo en fotografías que les diga que es un telurímetro. Bien, carga térmica. ¿Cómo se mide? La medición de carga térmica, como les dije, puede ser por calor o por frío. ¿Sí? También tenemos una en el decreto 351 y en la resolución 295. Ahí tenemos cómo se hace la medición correspondiente. La carga térmica o estrés por calor está representado por la suma de la carga térmica del ambiente y el calor generado en los procesos, actividades propias de la empresa. ¿Sí? El objetivo de esta medición es determinar la exposición del trabajador al calor excesivo en aquellas áreas donde se trabaja en altas temperaturas. Por ejemplo, como dije, en los hornos, cuando hacemos fundición o temple de algún material. ¿Sí? Para eso, lo que se hace es tomar diferentes temperaturas del medio ambiente. ¿Sí? Se toma la temperatura del bulbo seco, temperatura del bulbo húmedo y temperatura de globo. Nosotros, cuando el servicio meteorológico nos da una temperatura, sería la temperatura de bulbo seco, la que nos está brindando. ¿Está? Y esperen que, no sé si tengo una foto yo acá. No, les voy a mostrar. Para el año que viene les voy a poner en este PowerPoint, voy a agregar las fotos que les estoy mostrando, así no entro y salgo directamente. Porque ahora les voy a mostrar cómo es el aparato para medir carga térmica. Vamos a eso. Acá tenemos. Este es el aparatito que nos mide las tres temperaturas en cuestión. ¿Sí? Tenemos la temperatura de globo, que sería esta. Esta es una esfera, por ahí tiene una medida de 7-8 centímetros de diámetro. Es negra justamente porque tiene que captar la radiación del calor, ¿está? Por eso es negra. Esta nos toma la temperatura de globo, ¿está? Esta del medio nos toma la temperatura de bulbo húmedo. ¿Por qué? Porque acá adentro se pone agua, y justamente para determinar este tipo de temperatura de bulbo húmedo. Y la temperatura del bulbo seco es esta que ven acá como una especie de chimenea. ¿Sí? Cada uno de estos sensores nos toma una temperatura de las que les dije recién. Y acá nos indica cada una de ellas. ¿Sí? Así de sencillo y de simple. Lo que se tiene que hacer, se tiene que colocar en el lugar del puesto de trabajo, esto se pone con un trípode, hasta que se deja un ratito, como para que capte bien y sense bien las temperaturas, se deja 5 o 10 minutos, una vez que sensa las temperaturas, se toma el valor de ellas y listo, no demora mucho tiempo. Bien, volvemos al PowerPoint. Con estas tres temperaturas, si van a esta resolución, la 295, van a ver que hay diferentes fórmulas. Lo que se hace mediante estas tres variables, se obtiene la temperatura, la TGBH, que es la temperatura globo, bulbo, húmedo. El cual nos va a permitir saber si las condiciones de confort ambiental del trabajador y las disposiciones ambientales con estrés térmico se encuentran dentro de los valores permitidos. ¿Sí? Van a haber 2 o 3 fórmulas diferentes en función a algunos aspectos a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, nosotros determinamos el TGBH con este. A ver, el aparato no nos va a dar este valor. Hay algunos quizás que sí, pero bueno, nos va a dar las tres temperaturas.
la temperatura, como dije recién, del bulbo seco, del bulbo húmedo y del globo. Entonces, ahí, mediante una fórmula calculamos el TGBH. Bien, la exposición por frío consiste en medir el nivel térmico del ambiente y la exposición del trabajador en ambiente frío, cámaras frigoríficas. A ver, esto puede pasar en un frigorífico de vacas, de carne y demás. Me pasó a mí, y les cuento una experiencia, porque ustedes van a decir, pero ¿cuánto frío, cuánto tiempo puede llegar a estar ahí? Bueno, a mí me pasó tuve que ir a relevar una empresa de papas McCain que está yendo para Mar del Plata y pasando Balcarce, no sé si alguna vez pasaron por ahí, yendo para Mar del Plata en mano izquierda, hay como 5 o 6 manzanas de galpones y demás, que es la fábrica de papas fritas. Esos galpones que ustedes ven de la ruta son gigantes, ya se ve a lo lejos, y son altísimos. Y son, no todos, ¿no? Pero hay 2 o 3 que son cámaras frigoríficas. ¿Mm? Y fíjense el tamaño, quizás como no sé si una manzana llega, pero anda cerca. Y son altísimos, para que se den una idea, andan autoelevadores ahí adentro. Y tienen una temperatura tan baja que mantienen las papas fritas congeladas. Así que imagínense, estamos hablando de una temperatura de menos 10, menos 15, menos 20 grados centígrados. Uno como persona no puede estar más de media hora ahí adentro, ¿está? Porque se congela. Y les nombré recién que andan autoelevadores, porque justamente cargan las cajas de cartón con las papas congeladas, diferentes tipos de papa, bastón, no sé, todos los tipos de papas que tienen, y tienen todas en cajas de cartón, con pallets. Entonces, ¿qué pasa? Viene el autoelevador y los coloca en esas estanterías metálicas gigantes que han visto alguna vez por videos y por televisión. Bueno, es como un galpón gigante donde anda el autoelevador. Si estás mucho tiempo ahí, por más que tengas ropa de trabajo, ropa de frío, llega un momento que te congelás, ¿sí? Entonces se hacen turnos rotativos y les puedo asegurar que está bien controlado, de no más de, no recuerdo ahora bien, pero eran 10, 15 minutos por turno el autoelevador o el chofer de autoelevador ahí, adentro. Si pasaba ese tiempo, tenía que salir, cambiaba de chofer, el que salía se quedaba descansando 10, 20 minutos y entraba otro. Y así sucesivamente. A mí me tocó entrar y fui en época de verano, me acuerdo clarito, porque era enero o febrero, y yo fui así como estoy ahora, con una remerita, y no sé si llevé campera, ¿no? ni tampoco, hacía mucho calor. Y entré, ahí cuando en este tipo de fábrica, como un frigorífico y demás, también te dan un delantal blanco y botas blancas para entrar, si no puedes entrar, por cuestión de SENASA, y SENASA para frigorífico, bromatología y demás. Entonces te entraba con así una remerita y un delantal como si fuese de la escuela, bueno, algo así. Y así entré a la cámara frigorífica esta. Tenía la lapicera donde yo anoto cuando voy haciendo las inspecciones, una pizarra y un papel para anotar. Les cuento, entré a esa cámara frigorífica, caminando 20 metros y se me empezaron a congelar los dedos. Pero era frío extremo, porque acostumbrado, veníamos de afuera a un ambiente de 30 grados, porque era enero, y me metí en una cámara de menos 15, menos 20, un golpe muy fuerte de frío, y hice 15, 20 metros, y le digo al que me venía acompañando, que me acompañaba, traía campera, tenía buzo, tenía todo, no era ningún gil, ya sabía dónde se metía. Y le digo, ¿dónde está la salida más cercana? Porque tiene diferentes salidas de emergencia, salidas de esa cámara, y nos fuimos porque no podía controlar los dedos, porque se me congelaban los dedos, no podía escribir. Para que se den una idea, nunca sentí tanto frío, o sea, si bien he estado en ambientes de frío y por ahí con nieve, pero ese frío intenso y extremo nunca lo había sentido de menos 15, menos 20 grados. Entonces, justamente, volviendo al tema de estrés térmico por frío,
es que se tiene que hacer estas mediciones, para evaluar cuánto tiempo puede estar expuesto al frío un trabajador a esas temperaturas, ¿no? A las temperaturas que vamos a medir, ¿sí? Bueno, ¿por dónde dejé? A los fines de determinar mediante la temperatura del aire y la velocidad, porque justamente, ¿vieron cuando hablamos de temperatura y sensación térmica que nos dice el servicio meteorológico? Hay veces que nos dice temperatura 5 grados, sensación térmica menos 3 grados. Bueno, ¿por qué? Porque depende de la velocidad del viento. Entonces, la velocidad del viento influye también en la temperatura a medir, ¿sí? Si los valores se encuentran dentro de los exigidos por las legislaciones vigentes, tratando mediante diferentes técnicas buscar el confort del trabajador durante su jornada de trabajo. Diferentes técnicas es lo que dije yo recién. Hacer turnos de cada 15 a 20 minutos, cambiar el trabajador. Ropa de térmica también puede llegar a ser, ropa térmica. Bien. Ah, me fui a vibraciones. Sí, ahí está. Bueno, vamos a ver vibraciones. ¿Cuánto queda? Ah, nos quedan 3 minutos. Y vamos a vibraciones y vamos a tener que cortar. Vibraciones. A ver si les muestro el aparatito para medir vibraciones. Ah, no lo puse. Medidor de vibraciones. A ver si lo pongo acá. No lo encuentro acá. Bueno, después lo busco para la semana que viene, se los pongo. Vamos a seguir con el PowerPoint. Bueno, vibraciones también están en resolución 295, normado. Y lo que hacemos es identificar las fuentes que nos generan la vibración, y que puede llegar a ser, como les dije hoy temprano, de cuerpo entero, o miembros superiores o inferiores. Al trabajador a fin de revisar, bueno, sí, para ver si el problema que nos puede llegar a generar como enfermedad profesional justamente son en nuestro sistema musculoesquelético. Al tener mucha vibración nos puede producir problemas en las vértebras, en la columna y demás. ¿Está? Entonces, por eso es que se hace estas mediciones. Se coloca sobre la persona o máquina el instrumento para medir, siempre por lo general abajo de la silla o del asiento, como les dije, y se lo deja toda una jornada de trabajo de 8 horas, o supónganse, se hacen en los micros de corta distancia, los micros urbanos, ahí sí tenemos cierta vibración, se le hace para un recorrido. Vieron que esto es muy habitual hacer, les digo porque yo he hecho inspecciones en compañías de colectivos, y se le hace la medición de vibraciones para un recorrido. ¿Sí? Cuando termina la vuelta, listo, se le saca. ¿Está? No se la deja a las 8 horas, porque después se repite, es lo mismo. Si después pasar de vuelta, capaz que hace 5 recorridos en la jornada de las 8 horas. ¿Está? Se va a cortar. Vamos a aprovechar, corto acá, así nos despedimos, porque si no, no le puedo decir hasta luego. Después, la semana que viene, vamos a arrancar de acá, de vibraciones, y ya cerraríamos con la unidad 3. ¿Alguno tiene alguna duda de esto que estuvimos hablando hasta hoy? Hasta ahora no. No, profe, por ahora no. Bueno, porque queda menos, ya quedan segundos. Así que nos vemos el viernes que viene para darle finalización a esta unidad, y después la otra semana hacemos el examen, ¿sí? ¿Les parece? Listo, profe. Listo, Sí, profe, gracias. En 15 días hacemos el examen. ¿Ah? Bueno. profe.